Buenos días para todos. Vamos a comenzar con los videos educativos que van a apoyar las tareas que hemos estado asignando para el hogar. Vamos a asignar un día específico para primero y segundo año en una hora de la tarde. Más adelante les voy a decir a qué hora puedo atender al grupo de primer año y al grupo de segundo año a través de la vía de WhatsApp y el número que les voy a entregar. Primeramente vamos a estar hablando de lo que es modelaje matemático, propuesta que se les dio a ustedes como primera tarea de cada una de las actividades asignadas para el hogar. Modelaje matemático. ¿Podemos resolver propuestas matemáticas y convertirlas en una ecuación? La respuesta es sí, sí se puede. Ya ustedes tienen las herramientas necesarias para resolver cualquier tipo de ecuación, ya sea dado al final del tema el conjunto de los números racionales y ya al menos ustedes tienen todos los pasos a seguir desde la eliminación de separadores matemáticos, eliminación de denominadores, agrupación de términos semejantes, todos esos elementos ya lo saben manejar ustedes de manera técnica. Ahora, ¿qué significa modelaje matemático? Modelaje es sencillamente darle una respuesta matemática a una propuesta o una oración cotidiana. El hecho de resolver, tenemos dos números consecutivos y suman 58, ¿cuáles son los dos números consecutivos? La edad de María es 15 años y dentro de 5 años la edad de ella será 50. Bueno, ya veremos entonces de qué manera, a través de una simple ecuación, podemos lograr la solución de esto. Lo primero que de todo vamos a explicar que las frases en castellano están relacionadas con elementos matemáticos operacionales. En este caso, frases o palabras como la suma de, la palabra más, adicionar, aumentado en, disminuido en, sustraído, menos, restado, la palabra veces, por, multiplicado, parte de, el cociente de, dividido por, entre, están relacionadas cada una de esas frases con una operación particular. Si hablamos de suma, más, adicionar o aumentado, estamos hablando de lo que es la propia suma. Si estamos hablando de la frase disminuido en, sustraído, menos, restado, estamos hablando de la operación menos. Si vamos a estar hablando de la palabra veces, por o multiplicado, por supuesto que estamos hablando de multiplicación. Y si vamos a estar hablando de parte de, el cociente de, dividido por o entre, estamos exclusivamente resolviendo problemas que tienen una operación de división. Como es para práctica de ustedes, van a repetir el video tantas veces como sea necesario. Voy a colocar acá, ya una vez ya está identificado, palabras o frases que proponen una operación por operación. Cópienlo, por favor, para que ustedes lo van a tener y podamos ir resolviendo problema a problema en la parte de la propuesta de la unidad número 1. En este caso, ya habiendo dicho que sí podemos resolver propuestas matemáticas y convertirlas en ecuaciones y que hay frases que están relacionadas con operaciones, también debemos de entender que un problema siempre tiene la incógnita de un elemento. ¿Y qué es una incógnita? Ya ustedes saben de objetivos anteriores que la incógnita es sencillamente lo que se busca del problema. En este caso, si hablamos de un número y yo le quiero asignar una letra a ese número, por supuesto, la letra que nos viene a la mente más rápidamente es la letra X, pero yo le puedo decir que el número desconocido, la edad desconocida puede ser también M. La asignación de una letra para la incógnita no tiene y no va a cambiar el resultado del problema. Entonces vamos a entrar de lleno con lo que son las propuestas matemáticas y cómo vamos a trasladarlo a una operación matemática. Si tenemos frases como el doble de un número, ¿cómo lo escribiríamos? El doble de un número. ¿De qué número? Sencillamente le asignamos al número ese desconocido la letra X y decir el doble de un número sencillamente es multiplicar ese número desconocido por 2. Esto que está acá representa para mí la frase el doble de un número. Si coloco la mitad de un número, ¿a qué se refiere esa frase? La mitad de un número. Bueno, ¿qué número? Bueno, volvemos a asignarle una letra al número. Voy a asignarle la letra N.
La mitad de n es dividir el n entre 2, porque le estoy asignando a esa incógnita una letra en particular. ¿Qué significará la expresión 3 veces un número? Bueno, 3 veces un número desconocido. Bueno, la palabra veces, como lo vimos en la pizarra anterior, la palabra veces está relacionada con multiplicación. Bueno, 3 veces sería multiplicar 3 por el número ese desconocido y le asignamos una letra al número. Voy a asignarle la letra X. Si quiero otro tipo de frase, un número aumentado en 2, cuando estuvimos viendo en la pizarra anterior las frases y lo que están relacionados con las operaciones, aumentado quiere decir, estamos en la parte de suma, aumentado en 2, el número que tenemos nosotros acá como incógnita, le asignamos una letra a ese número desconocido, voy a decir X, y simplemente a ese número desconocido le voy a decir aumentado en 2, es sencillamente sumarle 2. Lo mismo ocurre si el número es disminuido en 2. La palabra disminuido está relacionada con resta y por supuesto estaríamos nosotros hablando de x menos 2. Vamos a hacer una frase un poco más compleja. En este caso, lo resalto, el doble de la suma de un número y 5. Primero que estamos hablando del aumento de una suma que tiene que realizarse de primero. La suma que tiene que realizarse primero es el número desconocido y 5. Bueno, asignándole la letra al número, la X, aumentado o sumado en 5, es sencillamente sumándole 5. Y la parte del doble de esa suma es que esta suma la vamos a multiplicar por 2. Entonces, una frase un poco más compleja. El doble de la suma de un número y 5, esta es la suma de un número y 5 multiplicado por 2. Esto es el doble de la suma de un número más 5. En muchas frases posteriores vamos a estar dándole solución a elementos o propuestas matemáticas que tengan expresiones algebraicas. Por lo tanto, el inicio de la actividad número 1, a la cual ustedes se les pasó a través del vía de WhatsApp o vía del portal del colegio, propone el uso tanto de las frases iniciales de la primera pizarra como el hecho de entender que hay otros elementos que forman parte del vocabulario normal y que podemos trasladarlos a una expresión matemática para poderse resolver. Fíjense en el siguiente problema. Problema número 1. No tiene nada que ver con los problemas asignados en la tarea, tienen que ver cómo adaptan la propuesta de este problema a los problemas asignados para el hogar. En este caso, la suma de dos números consecutivos es 33. La pregunta, ¿cuáles son los dos números? Para poder responder esta interrogante, primero debemos conocer en matemática qué son números consecutivos. Porque yo pudiera entender que 33 y tengo que buscar dos números, podría sumar 10 más 23. O podría sumar 30 más 3. Pero no son consecutivos. Y esta parte de números consecutivos pone una limitante para los dos números que yo voy a estar buscando. Por lo tanto, no van a ser dos números cualquiera que van a sumar 33. Son números consecutivos. ¿Qué son para nosotros números consecutivos? 5 y 6, 10 y 11, 13 y 14, 23 y 24. Para nosotros, esos son números consecutivos. En este caso, ¿cómo proponemos nosotros matemáticamente la solución de esta propuesta? Primero hay que entender que yo voy a decir
que el primero de los números lo voy a llamar X porque en una seguidilla de números siempre va a haber uno primero y después va a haber otro. Yo voy a decir que el primero lo voy a llamar X. Para saber que es un número consecutivo y en cualquier conjunto numérico, un número es consecutivo del otro sumándole la unidad. Quiere decir que el siguiente número, si el primer número es X, el siguiente número consecutivo es el X sumándole 1. De esta manera yo puedo estar hablando del número 3 y 4, yo sé que este es el 3, ¿y cómo obtengo el 4? Sumándole 1. Yo estoy algebraicamente, matemáticamente, asignando dos números a partir de una misma incógnita, porque ningún problema con dos incógnitas puede ser resuelto. En ese caso tendríamos que hablar de sistemas y no es parte del temario que vamos a estar conversando nosotros en esta parte de modelaje matemático. Entonces, retomando, la suma de dos números consecutivos. Los dos números consecutivos los estamos declarando acá. Dijimos, el primer número lo estamos asignando como X y sabemos que un número consecutivo, después de él, es sumándole la unidad. Este va a ser mi primer número y este va a ser mi segundo número. Con esta información, vamos entonces con el resto de las palabras que conforman el problema, vamos entonces a estar dándole solución al problema. Me están diciendo la suma de dos números consecutivos. Quiere decir que este número que conozco, que es el X, y el segundo número, que es el X más 1, los debo sumar. La suma de esos dos números consecutivos. Quiere decir la suma de X más el X más 1, que es el otro número. Fíjense que estamos hablando de dos números que lo estamos sumando. Es 33. Es igual a 33. Si yo al sumar los dos números consecutivos me da 33, ¿qué creen ustedes que está ocurriendo acá? Esto en matemática de primer año o en matemática de segundo año es sencillamente una ecuación de primer grado con una sola incógnita, donde tenemos que dar, para darle solución a este tipo de problemas, debemos seguir los pasos a seguir. El primer paso, eliminación de separadores. ¿Hay paréntesis, corchetes? No los hay. Saltamos ese paso. Eliminación de denominadores. ¿Hay denominadores en este ejemplo? Tampoco los tenemos. Saltamos al siguiente, agrupación de términos semejantes. Lo que nos conocemos nosotros, manzana con manzana y pera con pera. Todos los elementos literales de un lado y los elementos que no son literales del otro. Quiere decir que si hacemos el proceso de agrupación, estas dos X que están del lado izquierdo van a permanecer de ese lado. El 33 ya está aislado del lado derecho y al que ve el único que tengo que pasar hacia el otro lado es al 1 positivo, transponiéndolo como un 1 negativo. Lo que suma pasa a restar. Al hacer la agrupación, vamos a estar sumando manzanas con manzanas y peras con peras, una suma algebraica. Una X más otra X, el resultado son 2X. Y aquí tenemos una simple resta de 33 menos 1, en este caso me va a dar 32. Y finalmente, y observando que el acompañante de la incógnita es positivo, no debe haber ningún inconveniente. Por lo tanto, ya podemos despejar finalmente la X y el 2 que está multiplicando, porque sabemos que esa es la operación que ocurre entre un número y una letra, que no se separa ni con suma, ni con resta, ni con división. Aquí se está multiplicando, al otro lado va a pasar a dividir. Quiere decir que al pasarlo a dividir, si la división es exacta, hay que ejecutarla. Casualmente esta división es exacta y nos está dando 16. ¿A qué se refiere este resultado? Y tenemos que devolvernos nosotros al principio. ¿Qué es X igual 16? El X igual a 16 me está dando el primer número. Por lo tanto, para contestar cuáles son los dos números, el primero es 16 y el segundo número es sumándole al 16 1 y el segundo número es 17. Efectivamente, sumar 16 más 17 da 33 como el resultado. Por supuesto, la práctica es lo único que nos activa para hacerlo un poco más rápido. No estamos diciendo que de la noche a la mañana, ya de una vez, los elementos literales que están proponiéndose en la oración, vamos a resolverlos de manera matemática. Pero, sin embargo, estamos utilizando elementos lógicos como la suma de dos números consecutivos. Un conocimiento que debemos tener cualquier alumno que forme parte de bachillerato. Números consecutivos, uno que va detrás de otro, con la suma de 1. Si yo dijera números consecutivos pares, bueno, el 2 y el 4. Para obtener a partir de un número otro número par consecutivo, tendríamos que sumarle 2. Pero ese no es el asunto. Es sencillamente dos números consecutivos simples
para obtener un número detrás de otro, sumamos 1. Por lo tanto, declaramos el primero como x y el segundo número va a ser x más 1. Al haber declarado inicialmente, volvemos otra vez a la misma oración, la suma de esos dos números consecutivos, la suma de los dos números consecutivos es igual a 33. Resolvemos, adaptamos los pasos a seguir para la solución de una ecuación y por supuesto podemos obtener el resultado esperado. ¿Cómo podemos comprobar o cómo podemos autoevaluar el hecho de que lo estamos realizando bien? Acuérdense que del primer lapso, tanto para primer año como para segundo año, ¿cómo comprobábamos una ecuación de números enteros? Sustituíamos el valor en la ecuación original y si en la ecuación original se mantiene la igualdad, por supuesto el ejercicio está correctamente realizado. No nos corresponde ahorita hacer la comprobación, pero es la manera de que ustedes se puedan autoevaluar y resolver el problema. Vamos a hacer otra propuesta para darle conclusión a la primera de las clases y que ustedes puedan interactuar en casa con el resto de los otros problemas que están siendo asignados. Fíjense el siguiente. La suma de un número y 8 es igual a dicho número reducido en 5. Por supuesto, la pregunta es, ¿cuál es el número? Recuerden que todo problema se termina cuando podemos responder la pregunta propuesta. En el ejercicio anterior respondimos el hecho de que nos estaban pidiendo dos números, pero había una relación entre el primero y el segundo a través de la palabra de números consecutivos. Acá, la suma de un número y 8 es igual a dicho número reducido en 5. Por supuesto estamos hablando del mismo número. Yo le voy a asignar una letra, le voy a asignar la letra X al número desconocido. Puedo asignarle la letra N, puedo asignarle la letra M, puedo asignarle la letra P. Sencillamente el hecho de que yo le asigne una letra diferente no va a cambiar el resultado del problema. Vamos entonces a cambiar lo que es la oración y a través de ese cambio lograr la ecuación que me pueda dar la solución del problema. En este caso, decir la suma de un número y 8, el número es X, la suma de un número y 8, a eso se refiere, la suma de un número y 8 es la suma de ellos dos, es igual, por supuesto nos están pidiendo que igualemos algo, al mismo número, a dicho número, reducido en 5, la palabra reducido o aumentado, que es lo antagónico, reducido significa resta, en este caso reducido en 5, el número bajado o reducido en 5 es x menos 5, nos da la propuesta matemática o la ecuación que nos piden resolver para poder hallar el número que está incógnito en la operación. Por supuesto, sigue las reglas, en una ecuación de primer grado se mantienen las reglas de eliminación de separadores, no los tiene, eliminación de denominadores, no los tiene. Por lo tanto, lo que va a dar es una agrupación de términos semejantes y presten atención a esto. Si proponemos el hecho de resolver la agrupación de términos semejantes a uno y otro lado, la X la dejamos tal cual, esta X que es positiva pasa al otro lado negativa, este 5 negativo sigue siendo negativo, y el 8 positivo va al otro lado como 8 negativo. Si observamos, la resta de ambos lados, de este lado me da 0, ya que x menos x me va a dar 0, y del otro lado me da menos 13. Y observamos, en lo que nos está dando acá, que a pesar de que estamos haciendo excelente lectura de lo del problema, se presenta una incoherencia matemática. 0 igual a menos 13. Cuando ocurre una incoherencia matemática, no se logra la solución del problema y nuestro problema no tiene solución
en los números reales. Es importante que podemos conseguirnos con este tipo de problemas. La solución, esta es la solución, el no tener solución es la solución del problema, pero evidentemente que hemos hecho el traslado de la oración a una operación matemática en concreto. El resultado que no nos haya dado un número entero o fraccionario como respuesta y haya desaparecido en el camino, la incógnita es para... El doble de un número más 8 es igual a 94. ¿Cuál es el número? Nuevamente se nos presenta una oración en la cual tenemos que hacer la extracción de una ecuación para darle solución a la pregunta que nos están ejecutando. En este caso, nuevamente estamos hablando de un número desconocido, le asignamos una letra, la cual, pues, volvemos a repetir, puede ser X o cualquier otra. Yo comúnmente utilizo la letra X. Lo vamos a asignar como el número desconocido y a partir de ese momento, entonces ya podemos extraer lo que es la ecuación del problema. En este caso, el doble de un número, la palabra doble, está relacionado con multiplicación, al igual que la palabra triple, al igual que la palabra 4 veces, 5 veces es multiplicación. Entonces el doble de un número es sencillamente multiplicar 2 por el número desconocido, más 8 es igual a 94. Fíjense que la oración fue asignada y fue trasladada a una ecuación, la cual sigue los pasos anteriores. Igualmente, separadores matemáticos no tiene, denominadores no tiene. Vamos directamente a la agrupación de términos semejantes. Observamos que por transposición de elementos el 8 pasa a restar. Y por supuesto, ejecutamos la resta. Nos está dando, en este caso, 86. Y finalmente, observando que el acompañante de la incógnita es positivo, puede hacerse el de final. Recuerden que cuando el acompañante de la incógnita es negativo, debemos multiplicar previamente por menos 1, ya eso lo tienen ustedes entendido. Y nos está dando 86 dividido entre 2. Si la división se puede ejecutar, se debe realizar. 86 dividido entre 2 va a darnos como resultado 43. El número que están preguntándonos, ¿cuál es el doble de un número más 8? Que es igual a 94, el número es el 43. Verificación, bueno, por supuesto con las herramientas que ustedes conocen y esperando que a partir de estos problemas muestra, como el primero y el segundo que no tuvimos solución, se obtuvo una incoherencia matemática y puede ocurrir eso, vemos que ya podemos al menos atacar todos los que son los problemas que están propuestos en la primera de las tareas. Voy a recordarles el número telefónico al cual ustedes se van a conectar a través del grupo de WhatsApp 0416-660-2353. Ya hay varios grupos creados. Primer año tiene el grupo creado. Segundo año había creado el grupo pero bajo el otro número. Vamos a tratar de que no sea así. Vamos a utilizar este como el número para nosotros podernos comunicar a través de WhatsApp. ¿Qué horario vamos a tener para atención de primer año? Primer año va a ser atendido el lunes en el horario comprendido de 3 p.m. a 4:30 p.m. Hacer atención a las preguntas que van a estar realizando para que no sean repetitivas. Pongamos atención a las preguntas de los compañeros. Vamos a estar conectados todos en el grupo y por supuesto para generar una pregunta a través de una imagen, porque la matemática no se habla, la matemática hay que visualizarla a través de una imagen. Y por supuesto tendremos la explicación o a través de una mini infografía o a través de la pizarra podemos darle solución a cualquier duda que se presente, por lo menos para la primera tarea. Repito, vamos a tener horario de atención para primer año el lunes de 3 a 4:30 y para segundo año
Y esto es importante, para segundo año vamos a tener horario de atención el mismo lunes en horario de 5 p.m. a 6:30 p.m. Vamos a respetar los horarios porque luego de que ocurra el cambio de hora para la atención de primer y segundo año, solamente voy a atender dudas hasta las 4:30 para primer año y de 5 a 6:30 para segundo año. Espero que les haya servido el esfuerzo que está realizando el Colegio Instituto Americano JJ Thompson. Vale la pena. Estamos tratando de que sea lo menos traumático posible el hecho de que ustedes estén en su casa. Por supuesto, no estamos presos. Estamos cumpliendo con una excelente labor de prevención con respecto a la pandemia que está ocurriendo, que es del COVID-19, pero vamos y estamos en buen proceso y quiero que a partir de esto se empiecen a generar trabajos de parte de ustedes. Por supuesto, les estoy colocando, creo que el profesor José Luis colocó la fecha de entrega tope para el día viernes de esta propia semana. Vamos a darle chance hasta el viernes de esta semana. Por supuesto, entonces, vamos a estarlos atendiendo, repito, primer año, lunes de 3 a 4:30. Segundo año, el mismo lunes, pero de 5 a 6:30. Espero que les haya encantado esto. Y resguárdense, cuídense y sabemos que de esto vamos a salir. Chao.